Bueno, realmente vengo de Tantoyuca, que por cierto la carretera de Tantoyuca a Tampico está, como todo el país, destrozada. Xóchitl, bienvenida. Nos da mucho gusto que estés con nosotros. Pues tenemos muchos años de conocerte. Hemos trabajado durante años pues en la alcaldía y pues en general has seguido de cerca el tema del desarrollo inmobiliario. Ahora, como candidata, ¿cuál es tu percepción y perspectiva para el sector inmobiliario nacional? Pues antes que nada quiero saludar a Jaime Fasca, el presidente de la ADI, a mi equipo de trabajo, Enrique de la Madrid, pues el coordinador de todas las mesas, el que está haciendo posible que tengamos una propuesta clara de gobierno, a Fernando Galindo, un súper experto en finanzas públicas, a Guillermo Ruiz de Teresa, gracias Guillermo por todo el tema de la mesa de infraestructura, a José Luis Romero Hicks, el responsable de todo el tema de vivienda. Y yo quiero empezar hablando con franqueza, como me caracteriza. Yo los conozco a ustedes hace muchos años. No tengo ningún empacho de decir que soy una empresaria, que soy una mujer que genera empleos, que respeta a los empresarios, y no comparto esta estigmatización que se hace de lo que se llama cártel inmobiliario. Privados, los hay. El tema es que hay que poner límites y hay que poner reglas claras. Y muchos de ustedes me conocen, los clientes. Confiaron en una mujer que empezó su empresa pidiendo fiadas 2 computadoras y un plotter. Ofrecerles edificios inteligentes. Y me veían con una cara de, ¿qué es eso, no? Y me abrieron la puerta y transformamos en gran medida la manera de construir inmobiliarios. A don Ramón Marcos, que lo animé a hacer su primer proyecto de volumen variable con sistemas de control inteligente. Y de ahí, pues, fue mi cliente todo el tiempo, siempre pensando en cómo hacer cosas bien, edificios eficientes. Ahora hacemos... Eso a mí nunca me llevó a tener un conflicto de interés, nunca. Como delegada me conocieron. Tenía amigos y yo por eso se les permitió nada y de mí. Hacía yo manifestaciones de obras públicas con el famoso PERES, donde se enseñaba el uso de suelo, se enseñaba el impacto local, se hacían al tiempo todos los permisos y la gente los podía consultar. Eso se llama transparencia. Si logramos tener en México algo que se llame blockchain para todo el tema inmobiliario, se acabarían las especulaciones. Pero también tengo que reconocer que como delegada, un día le llamé a la ADI porque en su código de ética decía que los socios de la ADI tenían que respetar la legalidad. Y había un socio que en Polanco había construido 2 pisos de más, 4 departamentos. La ADI lo llamó al comité de ética y le pidió que demoliera o salía de esta asociación. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener reglas claras, conducirnos con ética. Por eso, cuando a mí alguien se atreve a decirme que soy una mujer corrupta, falso. Soy una mujer honesta, que trabaja. Sí, tengo un marido empresario que se dedica a darle mantenimiento, pero a mi marido no lo vieron tomando dinero como el de la señora Sheinbaum. A él sí lo vieron metiendo billetes en bolsas de plástico, al mío no. El mío será rockero, pero no ratero. Y eso lo quiero dejar claro. Por eso estoy aquí, porque yo estoy convencida que en México se puede trabajar de manera ética, honesta y transparente. Y eso voy a hacer como presidenta con ustedes.
Y ahora sí contesto tu pregunta en este contexto. Por supuesto, la pregunta concreta, ¿cuál fue? Porque ¿Cuál es tu percepción y perspectiva del sector inmobiliario nacional? Bueno, primero, que son súper indispensables para el desarrollo de México. Veo con enorme preocupación, por ejemplo, cómo la Ciudad de México perdió competitividad. Y perdió competitividad por temas de percepción de corrupción, y entonces se pararon prácticamente todos los proyectos. Y cuando se quisieron activar los proyectos, ustedes ya se habían ido de la Ciudad de México. Entonces, lo primero que tenemos que tener son reglas claras para que la inversión llegue. Es muy preocupante ver cómo se ha reducido la oferta de la renta de vivienda, la renta de oficinas, por ejemplo. Se ha reducido la construcción de vivienda tanto social como de interés medio. Y esos son dos indicadores que económicamente para el país son fundamentales. Acabo de estar en Los Cabos, que es un destino maravilloso. No puede ser que los trabajadores vivan en casas de cartón. No puede ser que ese trabajador que atiende al turista que paga $1,500 la noche viva en una condición de miseria. ¿Qué tenemos que hacer en Los Cabos, por ejemplo, entre los hoteleros, entre los desarrolladores? Primero, adquirir tierra, regularizar tierra, porque en Los Cabos pues hay mucha invasión, no hay certeza jurídica en la tierra, y eso sí puede hacer el gobierno. El gobierno tiene que dar certeza. El segundo tema por el que no se puede desarrollar vivienda tiene que ver con el agua. Nadie quiere más vivienda porque piensa que la poca agua que hay se va a seguir escaseando, y tiene razón. Solo que les tengo una buena noticia. Agua hay. Lo que necesita este país es una ingeniera que entiende el ciclo del agua y lo resuelva. ¿Qué vamos a hacer? Aprovecho para darle la bienvenida a Mariana Gómez del Campo, nuestra diputada federal. ¿Qué vamos a hacer con el agua? Se los digo claramente, para que pueda haber un desarrollo inmobiliario, pues hotelero, de vivienda, de oficinas. Vamos a tratar el 100% del agua residual. Proyectos como el que está desarrollando la gobernadora de Querétaro los vamos a apoyar, donde se va a almacenar esa agua residual, se va a mezclar con agua de lluvia seguramente, y hay dos opciones: mandar esa agua al campo, totalmente tecnificado. Por cada 2 puntos que reduzcamos de consumo de agua en el campo, tenemos 1,000 millones de metros cúbicos disponibles para las ciudades. Entonces, tecnificar el campo va a ser fundamental para reducir el consumo de agua, tratar el 100% de agua. Acabo de estar en Tamaulipas, no hay agua en Matamoros, no hay agua en Reynosa, no hay agua en Victoria, no hay agua prácticamente en todo el estado. Pero lo mismo pasa en Monterrey, lo mismo pasa en la Ciudad de México. Entonces, tratamiento del agua, reuso del agua residual, por supuesto captación de agua de lluvia, y aquí en la Ciudad de México estamos pensando en un proyecto importante de almacenamiento de agua tratada en lo que fue el lago de Texcoco, con la posibilidad de potabilizarla. Hay la tecnología, muchos de ustedes tienen contacto con Israel y saben lo que Israel hace con agua de mar, saben lo que Israel hace con agua tratada. Entonces, el segundo tema va a ser agua suficiente, y el tercer tema tiene que ver con movilidad. O sea, no puede ser que sigamos construyendo vivienda a 2 horas de camino de los centros de trabajo. Entonces, nosotros vamos a hacer una propuesta aquí con Fernando Galindo muy importante para inversión en transporte público. Queremos más metro, queremos más ciclovías, queremos más infraestructura para que reduzcamos los trayectos y también descentralicemos un poco las zonas urbanas. Entonces, en este sentido, creo que si resolvemos el tema de movilidad, por ejemplo, el plan que dejamos Tacubaya, ese era un plan maravilloso. 4 estaciones de metro, una estación de tren a Santa Fe, una ciclovía. Pues ahí en Tacubaya puede soltar la altura prácticamente sin problema. Yo diría hacer vivienda sin estacionamientos. Los jóvenes demandan hoy vivienda y no necesariamente quieren tener coche. Solo tienes que resolver el tema del agua. Entonces, polígonos como Tacubaya
los puedes descubrir en Guadalajara, en Monterrey, en Los Cabos, en Quintana Roo, que es otra zona. Entonces, yo voy a hacer mi trabajo como presidenta, mi trabajo técnico, y ustedes van a hacer su trabajo como empresarios y obviamente con un gran incentivo a la vivienda social. No hay de otra más que darle un subsidio a la vivienda social. Gracias. En el contexto actual de México, el nearshoring se presenta como una oportunidad para detonar el crecimiento económico del país. ¿Consideras que se está aprovechando esta coyuntura o qué hace falta hacer para que este fenómeno sea realmente un factor que detone las inversiones, el dinamismo económico y el progreso del que tanto hablamos los desarrolladores? Cuando yo escucho a la candidata de enfrente decir que va a abrir 100 parques industriales, digo, pobre, no tiene idea. Si no es abrir 100 parques industriales, se requiere infraestructura, pero se requiere energía. Hoy tenemos parques industriales que no tienen energía eléctrica por la cerrazón de la CFE. Y les digo una cosa, si no cambiamos esa cerrazón, los apagones van a seguir. Primero, tenemos que entender que la energía limpia es la más barata. No hay duda. Qué pena ver que se hayan parado en Tamaulipas 14 parques eólicos. El día que llegué, tuve un evento con 900 personas a 46 grados de temperatura dentro del salón. Era un sauna, porque no había aire acondicionado. No sé si por el tema energético o por mala onda de la CFE. Pero imagínense vivir a 46 grados sin un aire acondicionado. Pues eso es lo que está viviendo hoy la gente en México. Y la CFE dice que lo resolvió, pues sí, parando la industria. Se paró la industria. ¿Eso cuántas pérdidas son? Son pérdidas millonarias. Mi gobierno va a retomar las subastas de energía eléctrica con el sector privado. No tengo ninguna duda. Por supuesto que la CFE y la Secretaría de Energía seguirán siendo la rectora del tema energético, tendrán a su cargo la distribución de la electricidad, no la transmisión. Eso está clarísimo en la Constitución, está clarísimo en la ley. Pero, por ejemplo, me acabo de encontrar con un productor de huevo que por un tema de pandemia o de gripe aviar se tuvo que ir a una zona prácticamente aislada en el desierto de Baja California. Su única opción es que lo dejen generar 8 megas de energía solar. Ni siquiera se va a subir a las líneas de transmisión de la CFE. Pues ni siquiera eso. Entonces, generación exenta es la otra propuesta que yo tengo. Y generación exenta hasta 10 megas. ¿Para qué? Pues para que no tengas que andarle pidiendo permisos a la CRE, que además se ha vuelto una corrupta, para poder desarrollar. ¿A mí qué me importa? A mí me importa que el país crezca, que se generen empleos, que se paguen impuestos. Porque el gobierno, hay que ser muy bruto para no entender que el gobierno es socio de ustedes del 35% de sus utilidades. Entonces, hoy no estamos aprovechando el nearshoring por falta de energía eléctrica. Aquí nos presumen, es que tenemos 35,000 millones de dólares de inversión extranjera. Una sola planta que se vino de Taiwán a Arizona, de semiconductores, su inversión es de 45,000 millones de dólares. Una planta de semiconductores. Entonces, 5 cosas tenemos que hacer para aprovechar el nearshoring. Bueno, 6. Primero, finanzas públicas sanas. Ya vieron el déficit económico que traemos, eso nos mete en un brete, pero aquí con Galindo estamos convencidos en que le vamos a meter mano a Pemex para que deje de perder dinero en refinación. Yo en ese sentido sí soy muy sincera, 2 billones de pesos en Pemex que le hemos metido y la empresa sigue siendo ineficiente, pues no, eso tiene que parar. Finanzas públicas sanas, Estado de Derecho, que la ley sea la ley, certeza jurídica, también quitarles toda la corrupción del gobierno para obtener permisos, impactos ambientales, porque ahí hay otros extorsionadores, no solo los que les cobran piso por construir, sino también los funcionarios públicos que les cobran por darles los permisos necesarios. Entonces, Estado de Derecho. El siguiente tema tiene que ser energía limpia y barata y suficiente.
3, capital humano. Sí, el nearshoring requiere otro tipo de conocimiento y de experiencias. Necesitamos apostarle a la educación. Hoy México perdió 10 años en matemáticas. 10 años. Ha sido un retroceso porque este gobierno le apuesta más a la ideología. Va a haber más tecnología y menos ideología en la educación hacia los jóvenes. 4, infraestructura. Necesitamos infraestructura. El puerto de Manzanillo está saturado, ahí puede entrar la IP, las carreteras están destrozadas. Yo ayer de verdad me impresiona de Tantoyuca para salir a Tampico, es una cosa terrible de la falta de mantenimiento de nuestros caminos, pero necesitamos un aeropuerto en la Ciudad de México. No tengo nada contra el AIFA y no me parece que sea una porquería. Yo no coincido en eso, pero si te toca la hora pico de 3 horas para llegar al AIFA ya te fregaste. Entonces, en ese sentido, sí necesitamos resolver el tema del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Lo estamos estudiando, pero no queremos meter dinero público. Ahí tendríamos que hablar con el sector privado para ver cómo retomamos un proyecto de clase mundial que no ponga en riesgo las finanzas públicas. Puertos, cruces fronterizos. Resolver el tema de los cruces fronterizos con Estados Unidos. Ahora resulta que está más complicado entrar de Estados Unidos a México. O sea, te puedes echar hasta 2 horas para entrar a México por la ineptitud y la corrupción de las aduanas mexicanas. Y por último, necesitamos seguridad pública. El 35% de nuestro territorio está en manos de la delincuencia organizada. La Sheinbaum se enojó porque le dije que era una candidata de un narcopartido. Pero miren, la verdad de las cosas es que la cosa está bien seria. Acabo de estar en Matamoros, por cierto, ayer había un tema complicado. Cobran piso de todo. Le cobran piso al taquero, le cobran piso al que vende flores, le cobran piso al que vende pollo, le cobran piso al que vende huevo. Es más, estuve con los productores de huevo en Los Altos, pagan 60 pesos por cada caja de huevo que venden. Ese es México. Y aquí hay 2 caminos. O claudicamos o luchamos. Yo voy a luchar y le voy a aplicar la ley a los delincuentes. Gracias. El tema de sustentabilidad y el tema pues, de los recursos naturales. Pues hemos platicado y nosotros como asociación introducimos hace poco este manual de mejores prácticas ASG a nuestro código de ética, entendiendo la importancia de un desarrollo sustentable. En el ámbito del desarrollo urbano en el país, ¿qué propones para impulsar un crecimiento de forma más sostenible que garantice su viabilidad y el cuidado de los recursos a largo plazo? Pues es que hay como 2 discursos. El discurso de que ustedes son los corruptos, los empresarios, ustedes son los que hacen las cosas mal, y el discurso pues, de que el gobierno simplemente no cumple ningún trámite ambiental. Este decreto que hizo el actual presidente para evadir los estudios de impacto ambiental del Tren Maya me parecen graves y delicados. Yo ni siquiera estaba en contra del Tren Maya. Me parece adecuado que se voltee al sureste mexicano. Yo en un principio dije, pues, si ese tren le va a dar una solución. Obviamente cuando lo empecé a estudiar me di cuenta pues que el tramo ya impactado ambientalmente sonaba bien. El transísmico para carga, conectarlo con Campeche, llevarlo a Mérida y a Puerto Progreso, que además ya se había impactado prácticamente todo. Ahí sí iban a tumbar pocos árboles. Pero este argumento del presidente de decir que no se iba a tumbar un solo árbol, así dijo, un solo árbol, y se tiraron 8 millones de árboles, sin un estudio de impacto ambiental. Varios de ustedes tienen desarrollos en el sureste, especialmente en Cancún y en Playa del Carmen. Tenemos que estudiar cuál va a ser el impacto de esas 1000 y tantas pilas que se pusieron. Tenemos que estudiar si estructuralmente esas pilas están sólidas y están bien, porque conocemos el tipo de terreno. Muchos de ustedes han construido ahí. Sabemos que de repente hay pilas hasta flotadas en ese sentido. Entonces, lo primero que yo haría
de las megaobras que ya hizo el gobierno es estudiar el impacto ambiental, no tirarlas a la basura, porque tampoco soy una mujer que diga, pues hay que quitar todo, hay que cerrar todo, no hay que ver. Yo he dicho lo que está bien se queda, lo que está más o menos se arregla y lo que está mal se cambia. Y en ese sentido, el gobierno tiene que ser el primero que cumpla con la ley de impacto ambiental. Este decreto tendrá que quitarse y, por lo tanto, tienes la autoridad moral para hacer que todos los desarrollos cumplan con los impactos ambientales. Pero tampoco la monserga que se ha vuelto un estudio de impacto ambiental hoy, porque te puede llevar 2, 3 años. Pretendemos hacerlo más eficiente, tener mecanismos externos de evaluación. Yo creo que en México hay muy buenas empresas que saben hacer estudios de impacto ambiental y en ese sentido también tener confianza en los técnicos que tenemos en nuestro país. Hoy la Ciudad de México está en contingencia ambiental. La señora Sheinbaum, cuando era oposición, decía pues que le apostaban a Tlaloc, ¿no? El gobierno de Mancera. Bueno, pues está en la misma. Hoy le está apostando a Tlaloc para que se acabe la contingencia ambiental. ¿Y saben qué hay que hacer en la Ciudad de México? Meter gas en la termoeléctrica de Tula. Así de fácil. Y eso lo voy a hacer como presidenta para que tengamos un fin ya a toda esta contaminación que tiene la Ciudad de México, y quien la genera en su mayoría es la termoeléctrica de Tula. Transitar hacia la electromovilidad. Vámonos a los autos eléctricos, más transporte eléctrico, y les puedo decir que la Ciudad de México se puede volver la región más transparente, pero hay que tomar medidas en materia ambiental y las vamos a tomar. Gracias, Xóchitl. Por último, hablábamos del turismo cuando llegaste, y México, pues el turismo es el segundo ingreso más importante en el país, y hemos visto que como país hemos perdido competitividad, por un lado por la falta de promoción a nivel gobierno, por el otro lado por la apertura de muchos destinos a nivel mundial, y aunque seguimos teniendo uno de los países con mejor servicio, mejores playas, mejores ciudades, pues mejor oferta completa para el tema del turismo, de llegar a la presidencia, ¿cómo propones impulsar el turismo y acciones que debamos de hacer para pues regresar a esta competitividad en este tema que es tan importante para el país? Bueno, primero quiero decirles que yo voy a tener muchísima libertad para hacer un gabinete brillante y capaz, a diferencia de la otra señora que seguramente le pondrían a todos. Como dije claramente, a mí ningún hombre me manda. O sea, y en ese sentido tengo aquí a Enrique de la Madrid, que es un secretario de turismo de lo mejor que ha tenido México, y yo celebro tenerlo de asesor. Hemos presentado ya un plan turístico. Entre las cosas que más destacaría sería recuperar lo que fue el Consejo de Promoción Turística en una figura público-privada, trabajar de manera conjunta. Pero el error que estamos cometiendo, hoy los jóvenes en una aplicación, en un TikTok, deciden si vienen a Cancún, si van a Costa Rica o van a Vietnam. Y si Cancún no aparece o Los Cabos no aparece, pues no van a decidir ni por Cancún ni por Los Cabos. Entonces, sí necesitamos hacer promoción, y ahora que estuve en Nueva York, en esta visita que hice por mi candidatura, pues yo vi un espectacular en Broadway de Punta Cana. República Dominicana anunciándose de una manera impresionante en Nueva York, y pues obviamente sí se te antoja ir a Punta Cana. Entonces necesitamos regresar a México a la promoción turística y entender que la gallina de los huevos de oro se puede caer. Todo mundo conoció Acapulco en los años 50. Tú no te hubieras imaginado, o en los 60, tú nunca te hubieras imaginado que Acapulco se iba a convertir en el desastre que se convirtió. Sí hay posibilidades de echar a perder un destino turístico si no lo cuidas. Por lo tanto, paso al siguiente tema. Me preocupa mucho lo que está pasando con Fonatur. Desaparecer Fonatur en Cancún
implicaría quitarle pues la posibilidad de este mantenimiento impecable que tenemos en Ixtapa, en Los Cabos, en Cancún, y por lo tanto yo no estoy de acuerdo en que se quite Fonatur. Al contrario, dejaría Fonatur a cargo de la reconstrucción de Acapulco para hacer de Acapulco un diseño y un destino turístico mucho mejor, partiendo de un rediseño pensado más en la sustentabilidad. Obviamente, incentivos fiscales, porque pues ustedes finalmente son hombres de dinero, y si en República Dominicana te exentan pagos de impuestos, te dan incentivos fiscales, pues para ti dices, pues me llevo mi dinero a otro país. Entonces tenemos que competir en ese sentido con esos incentivos fiscales, recuperar pueblos mágicos para nosotros, pero fundamentalmente hacer mucho más eficientes las inversiones, dejarles de estorbar tanto, porque hoy abrir un hotel te puede implicar 2, 3 años de trámites, y en ese momento pues a lo mejor ya perdiste la oportunidad del negocio y decidiste ir a otro lado. En ese sentido, les vamos a mandar completas las propuestas en materia turística, pero creemos que ustedes saben hacer su trabajo, ustedes son buenos desarrolladores, lo que necesitan son ciertos apoyos del gobierno, pero sobre todo que no los estorbe, porque este gobierno ni picha, ni cacha, ni deja batear. En Los Cabos no podemos crecer por falta de energía, es la verdad. Tenemos un problema grave de agua. Entonces, ahí el destino está muy bien y tenemos un problema de vivienda para los trabajadores. Entonces, que el gobierno haga su trabajo de vivienda social, y aquí ya tenemos un plan muy claro para vivienda. Mire, les voy a dar un dato. A Pemex le hemos dado 2 billones de pesos. Y Galindo me mandó ayer una tabla de todas las tarugadas que hemos hecho, 3.2 billones, ¿verdad? Hay 3.2 billones de pesos que nos hemos gastado a lo tarugo en este país. Bueno, pues esos 3.2 billones, imagínense si hubiéramos decidido con 1 billón darle 250,000 pesos de subsidio a una familia para adquiriera su vivienda. 250,000 pesos. Pues si hubiéramos apoyado a 4 millones de familias con una vivienda. ¿Dónde quieren poner el dinero? ¿En el capricho de la refinación, que perdió 800,000 millones de pesos en ese sexenio, o lo ponemos en las familias? Entonces, claramente se los digo, en mi gobierno el dinero lo vamos a poner en escuelas, lo vamos a poner en hospitales, lo vamos a poner en las familias para que tengan una vivienda. En mi gobierno no le vamos a apostar a las obras faraónicas que pierden dinero. El Tren Maya pasó de costar 120,000 millones a 500,000 millones de pesos. Pagamos un aeropuerto por 320,000 millones de pesos sin que tengamos absolutamente nada. Dos Bocas, que por cierto paró el tema de construcción, ahora está, como ya está en operación, todo el dinero que le meten ahora es por operación, pero no opera. Yo he dicho públicamente que si hubieran puesto a Martí Batres de director de Dos Bocas, ya hubieran sacado más gasolina, porque han sacado más gasolina de Benito Juárez que de Dos Bocas. Entonces, que manden a Martí Batres de director de Dos Bocas. Y le doy la bienvenida a nuestro próximo jefe de gobierno, Santiago Taboada. Me da mucho gusto estar aquí contigo, Santiago. Y bueno, en ese sentido, pues yo insistiría que poner el dinero en las personas es lo que el país requiere. Para salir de la pobreza, y se los dice alguien que la conoce, sé lo que duele, sé lo que cuesta salir adelante, pero también sé que se puede. También estoy segura que se puede. Y yo estoy segura que si tenemos una buena política pública, si le paramos al odio, si le paramos a la división, si le paramos a un país de buenos y malos, entre todos podemos construir ese México que le apueste a la educación, a la salud y a salir de la pobreza. Ustedes saben generar empleos. Yo conozco a sus maestros, a sus trabajadores, y hoy miles de personas han dejado de venir a la ciudad
porque no hay empleo. Necesitamos volver a ser de la Ciudad de México, de Los Cabos, de Cancún, de todo el país, ciudades en crecimiento. Van a contar conmigo de una manera franca. No tengo ningún empacho de decir que se puede trabajar con ética y con transparencia cuando hay reglas claras. Muchas gracias. Xóchitl, muchas gracias. Sabemos el esfuerzo que hiciste para estar con nosotros. Sabemos que tienes una agenda apretada. Te agradecemos mucho en nombre de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios tu presencia y pues seguimos platicando. Muchas gracias. Bueno, pues además decirles que vamos a ganar. No tenga ninguna duda. Si vota el 63% de los mexicanos, vamos a ganar y vamos a ganar bien. No se crean el cuento de que este arroz ya se coció. Se les quemó su arroz y nosotros vamos a hacer un gran gobierno. Muchas gracias.